las apuestas más importantes del actual periodo de la Asamblea Nacional fue la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que está en vigencia desde el año anterior. Además de ello, hay expectativa por el funcionamiento de los proyectos de control de inundaciones que ha impulsado el gobierno y que se pondrán a prueba a propósito de la llegada del fenómeno del Niño. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Carlos Bernal, ingeniero hidráulico, ex coordinador de megaproyectos, ex gerente general de la Empresa Pública del Agua, secretario nacional del Agua. Ingeniero Bernal, bienvenido a la Televisión Legislativa, qué gusto. Muchas gracias, buenas tardes, queridos compañeros. Gracias por la gentileza. Quiero comenzar por lo último que está relacionado con el tema del fenómeno del Niño. El proyecto multipropósito Chone está prácticamente listo, entiendo que para, me parece, la primera o segunda semana de noviembre estaría el señor presidente de la República inaugurando ese proyecto, sobre el cual hay una gran expectativa respecto del control y mitigación de las inundaciones a propósito de la llegada del fenómeno del Niño. Permítame atar este tema a otro que se conoció el día de hoy, porque las cámaras de agricultura del litoral están pidiendo al gobierno la declaratoria del estado de emergencia por la inminente llegada del fenómeno del Niño. ¿Cómo evaluamos justamente estos dos escenarios que estamos señalando, señor ministro? Bien, sin duda alguna, pues el proyecto multipropósito Chone significa un gran logro, no solamente para el gobierno, sino para toda la zona norte de la provincia de Manabí. Es la tercera provincia en población del país y pues tiene una relevancia este proyecto también nacional porque muchos productos que se cultivan en esta zona pues son consumidos por todo el Ecuador. Más allá de eso, esta buena noticia permite también anunciar a los compañeros choneros de que no es solamente un proyecto de control de inundaciones, sino es un proyecto multipropósito. Es una presa, es una estructura especial, es una estructura hidráulica especial que permitirá que esa agua que antes causaba enormes inundaciones por razón del desbordamiento del Río Grande, ahora sirva para desarrollo productivo de unas 2.500 hectáreas, pues obviamente beneficiando a más de 125.000 habitantes por el hecho de mitigar inundaciones y una extensión beneficiada de más de 10.500 hectáreas. Efectivamente, los agricultores han tenido estas mociones en diferentes partes del país, es una preocupación válida de ellos, han tenido el acompañamiento de los sectores del gobierno, del nivel central de gobierno. ¿Y ya les han pedido la declaratoria de emergencia? Sí, pero esto tiene que ser totalmente estudiado, tiene que ser evaluado, yo creo, de manera puntual en cada sector, porque hay condiciones y condiciones. En este caso, lo lógico debería ser que el Ministerio de Agricultura evalúe las condiciones específicas de cada sector y según esto determine la viabilidad o no de declarar la emergencia. Pero en todo caso hay la apertura para mantener los diálogos y hacer estos análisis. Siempre hay más que esto, el acompañamiento, el asesoramiento al agricultor para que todos sus cultivos pues lleguen a buen fin, llegue a cultivarse, a cosecharse esa producción, ¿no? Que es muy importante. Acuérdense que muchos de los agricultores han sido beneficiados por las políticas públicas del gobierno a través de los seguros de la producción y efectivamente pues no se lo puede desconocer. Ahora, en el caso de la provincia de Manabí, el funcionamiento del proyecto multipropósito Chone ha despertado mucha expectativa porque justamente esa zona, la zona donde está ubicado, por ejemplo, Río Grande, en ese sector históricamente ha generado muchas inundaciones y centenares, miles de agricultores a lo largo del tiempo han perdido su producción. ¿Qué garantías hay de que efectivamente el funcionamiento de este proyecto va a mitigar, no a parar ni contrarrestar, pero sí a mitigar, a paliar los efectos de un eventual fenómeno del Niño que puede ser fuerte, como aquellos que, por ejemplo, soportó el Ecuador en los años 90? Sí, mire, el proyecto está construido con los más altos estándares internacionales de calidad, ha sido incluso actualizado con las nuevas normas vigentes de ecuatorianas de la construcción, ha sido un proyecto muy bien pensado, es una estructura muy sólida, muy resistente y efectivamente se garantiza la regulación del río del Río Grande, que es el principal afluente que ha causado inundaciones históricamente en la ciudad de Chone. Hay tres ríos básicamente que causan inundaciones o han causado problemas en épocas de invierno, pero el principal, el que es responsable por el más de 80% de estas inundaciones es justamente el Río Grande. Entonces, como les decía, tiene estructuras que ya han sido evaluadas y sobre todo lo más importante, estimado, que este proyecto ya ha funcionado incluso antes de estar concluido. En los años anteriores, hace 2 años anteriores, ya hubo inviernos, ya hubieron crecientes importantes del río. Y ya ayudó a mitigar. Claro, aproximadamente ya
no aproximadamente, ya se han registrado 6 eventos en los que ha mitigado, son 6 en los ya que con ya la la obra población... física que todavía no estaba Sí, concluida. incluso no estando concluida, porque obviamente es un efecto progresivo, es una metodología constructiva que va desarrollando la presa en diferentes niveles, y cuando la presa estaba por la mitad del nivel final, la mitad del nivel definitivo, ya prestó servicio, porque ya contuvo el Río Grande, y a través de la regulación que se ejerce por la estructura del desagüe de fondo, por la que solo pueden salir 50 metros cúbicos por segundo en su máximo funcionamiento, ya reguló el río y la gente ya pudo palpar los beneficios del proyecto de manera real, ¿no? Ahora, esto en lo que tiene que ver con la provincia de Manabí, ¿qué otras acciones se ejecutan desde ya a nivel de otras provincias, como por ejemplo Guayas, en donde entendemos que la Secretaría ha estado presente, ha estado en conversaciones con distintas instancias? ¿Qué otras acciones se toman en cuenta a manera de plan de mitigación en el marco de este tema? Sí, el proyecto multipropósito Chone forma parte de 6 megaproyectos multipropósitos que se ejecutan en diversas partes del territorio nacional. Es así que este proyecto, pues, que está en la zona norte de Manabí, también inauguramos a finales del año pasado el proyecto multipropósito Chongón San Vicente. A principios de este año, en el mes de abril, estuvimos inaugurando con el señor presidente el proyecto Control de Inundaciones Bulubulu, justamente que viene a aportar significativamente en la regulación del río, de su nombre, el río Bulubulu, en la cuenca baja del río Guayas. Y hasta finales de año vamos a estar inaugurando, ahora próximo también, el Daule Vinces, que es un proyecto no de control de inundaciones, pero sí va a ayudar mucho en la disponibilidad de agua para riego, y luego sucesivamente el Cañar y el Naranjal, que también son de inundaciones. Entonces, contestando puntualmente a su consulta, tenemos a nivel nacional de nuevos proyectos el multipropósito Chone, el proyecto Control de Inundaciones Bulubulu, el Cañar y el Naranjal. Sumados esos proyectos incorporan 141.000 hectáreas al área de cobertura de mitigación de inundaciones. Es un número importantísimo. Imagínese usted que esto significa haber construido en este periodo de gobierno todo lo que se construyó, o al menos el 60% de todo lo que se construyó en toda la vida republicana del país. Imagínese este gran indicador de incorporar o de proteger contra inundaciones 141.000 hectáreas, es un indicador bastante importante. Y en el indicador de riego vamos a llegar a incorporar a la cobertura de área servida para riego cerca de 200.000 hectáreas. Solo el proyecto Daule Vinces, que en este momento es uno de los más, o si no el más importante proyecto de regulación hídrica para riego, tiene una cobertura de 170.000 hectáreas. Es decir, es probable que en este momento en ninguna parte de América se esté construyendo un proyecto de esta naturaleza con esta cobertura. Ministro, cierro esta entrevista en un minuto, por favor, porque se me acaba el tiempo. No puedo abstraerme de preguntarle, porque evidentemente con eso comenzamos incluso la presentación de la entrevista, la aplicación de la Ley de Recursos Hídricos. En el ámbito de su competencia, ¿está ya en plena vigencia, en plena aplicación esta ley que fue aprobada el año anterior por la Asamblea Legislativa? Por supuesto que sí. Recordemos que la ley vigente, la ley anterior, era una ley que ya no estaba a tono con la nueva Constitución, pues este país ha tenido cambios revolucionarios, comenzando por la Carta Magna. Obviamente las disposiciones que se emitían son muy vanguardistas y había que diseñar una ley, se demandaba una ley, la población demandaba una ley de recursos hídricos a tono con las nuevas regulaciones del Estado, también como los códigos de descentralización y otras leyes también, los códigos de producción, etcétera. Entonces la Asamblea hizo un excelente trabajo, trabajamos coordinadamente para la promulgación de esta ley y su reglamento, ¿no?, que efectivamente está en vigencia. El reglamento pues aterriza muchos procedimientos, simplifica trámites, la gente realmente ha expresado, y esto es siempre sujeto a una mejora continua, de que está muy contenta con la nueva ley, a diferencia de las amenazas pues, de ciertos sectores que inicialmente se opusieron. Incluso nos plantearon una demanda de inconstitucionalidad, alegando de que no se dio paso a las consultas previas, lo cual pues es totalmente falso. Rechazamos totalmente eso, la ciudadanía debe estar tranquila, y obviamente la Asamblea cumplió su rol legislativo de llamar a una consulta previa para esta ley tan importante, transversal a todos los sectores. En ese sentido, tenemos la confianza de que es una muy buena ley, se ha hecho un reglamento acorde a esa ley que permite su aplicación, ya está en vigencia plena. Hay también el cumplimiento de unas transitorias que obviamente tienen un plazo establecido, y eso pues está en total desarrollo. Una de las cosas que más rescato es que es una ley que evita el acaparamiento, es una ley totalmente inclusiva, es una ley que nos ha permitido que en un nuevo formato de ordenamiento del país, porque acuérdense ustedes que anteriormente
existían para el manejo del agua a nivel nacional ODRs, que eran organismos de desarrollo regional, ¿no? Estos organismos tenían agendas propias en territorios, existía el CRM en Manabí, el Predesur, el CREA, el CNRH. Entonces tenían agendas propias. Es imposible planificar los recursos hídricos de manera dispersa, porque el agua no conoce de límites provinciales, no conoce de límites geopolíticos. Es imposible planificar, o era imposible planificar así. Entonces ahora con la CENAGUA se emiten políticas públicas a nivel nacional y se tiene toda la fuerza de ley para actuar. Cómo no, y de hecho, de aquí en más resta ver cómo avanza la aplicación de esta normativa. Gracias por habernos acompañado. Ha estado con nosotros Carlos Bernal, secretario nacional del Agua.